Pasame con el gordo, ¿eh? Hola, gordo. ¿Qué dice la bandera ahí? Ah, claro. ¿Está ahí nada bien? ¿Y qué tipo de usuario lo acá? Ah, bien. Mierda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está lleno de problemas? Bueno, ya lo preparo esta mañana. La moto, ¿qué pasa? Frena. Hola chicos, buenas tardes. Sí, a todos. No sé si me escuchan bien o tienen todos los micrófonos silenciados. Sí, hola, perfecto. sí se escucha bien. Bárbaro, genial. Bueno, me dijo Fabiana que teníamos que ver el tema de solidaridad. No sé si alguien antes tiene alguna duda sobre algún tema o lo que ya vieron con Cristian con el tema de los requisitos o otro tema en particular. ¿Alguien tiene alguna duda? Sobre el tema que vimos yo no, pero sí, esta es la última clase para los que están en el plan nuevo dando empresa y títulos valores, ¿no? Sí, así es. Bien, y para los que estamos para dar la mesa libre de cambiario, ¿va a haber alguna otra clase? Pues yo soy plan En 88. principio no hay tutorías ni nada para los chicos que tengan que estar cursando y que tengan que dar la semana que viene o la otra, ¿sí? La mesa libre. En principio, salvo que Fabiana después diga otra cosa, ¿sí? Eso no lo sé. Lo que yo tengo entendido por hoy es que no. Buenísimo, gracias. No, de nada. Doctora, Sí, yo tengo una consulta. decime. Acerca de la cancelación, no de la cancelación de la aceptación, sino de la cancelación de la letra de cambio o pagaré. Eso del artículo 89 al 95 en principio no se toma porque nosotros no lo hemos dado. ¿Sí? Claro. Entonces, lo que no se da, sí la cancelación bancaria de la bolilla 8 del cheque, ¿sí? Que está en la sección 8.4, pero la cancelación cambiaria, que es justamente el extravío o sustracción de la letra y del pagaré con el proceso voluntario y judicial, no se toma. Joya, gracias. No, de nada. ¿Algo más, chicos? ¿Alguna otra duda más? No, ninguno. Bueno, entonces empezamos sí con el tema así de solidaridad cambiaria, que está regulado en principio lo que es el artículo 51 ¿sí? del decreto ley, y ¿sí? también está establecido en el Código Civil y Comercial. Con respecto al decreto ley, nos dice justamente que todos los firmantes ¿sí? van a responder solidariamente por el monto total del título. ¿Esto por qué es así? Porque justamente todos los firmantes obtienen un beneficio patrimonial propio. Cada uno de ellos utilizó ese título ¿sí? Valor y obtuvo en su patrimonio ese justamente beneficio de utilización del título valor. Es por eso que al vencimiento deben responder por la totalidad del título. Este principio general tiene justamente
¿sí? Un fundamento, que es el fundamento de la solidaridad, que va a estar dado primero por la pluralidad de vínculos. Esto significa que cada firmante, ¿sí?, al utilizar el título, fue adquiriendo el título más garantías, ¿sí? Entonces es por eso que al vencimiento puede el tenedor legítimo ir y reclamarle a estos firmantes. Esto, gran diferencia con el derecho común, que en el derecho común tenemos una única obligación, hay un único vínculo, un único contrato que une al deudor con el acreedor. Pero en derecho cambiario hay una pluralidad de vínculos. Cada firma que tenga el título es una garantía más que se incorpora al título valor. Es por eso que en cada giro hay un negocio jurídico que une a esos sujetos, y todos obtuvieron ese beneficio patrimonial propio. Cada uno responde por su propia deuda. Entonces, ese es el primer fundamento, la pluralidad de vínculos. El segundo fundamento que tenemos de esta solidaridad cambiaria es la autonomía, ¿sí? Porque sin la autonomía no tendríamos, ni estaríamos hablando, ¿sí?, del derecho cambiario. ¿Por qué? Porque justamente es la posibilidad de repeler estas excepciones de carácter personal que tenga, ¿sí?, algún firmante del título con algún sujeto en ese mismo documento, y que no se le puedan oponer estas excepciones al tenedor legítimo, salvo por supuesto que este tenedor legítimo sea o de mala fe, o por el contrario, ¿sí?, que él mismo haya pactado esa excepción. Entonces, ese es el fundamento también de esta solidaridad cambiaria, de por qué todos los firmantes del título deben responder por la totalidad del título, ¿sí?, además de la pluralidad de vínculos, la autonomía, ya que estos firmantes no pueden oponerle al tenedor legítimo estas excepciones personales como una quita, espera, pago o pago parcial. Tercer fundamento de la solidaridad es la abstracción. Así como hablamos de la autonomía, por supuesto tenemos la abstracción. ¿Qué es la abstracción? Justamente es la precedencia objetiva, dice Gómez Leo, donde el título circula independientemente de la causa, con lo cual los firmantes no le pueden oponer al tenedor legítimo, el portador de buena fe, ¿sí?, las defensas de tipo causal, como por ejemplo un incumplimiento contractual, salvo por supuesto entre obligados inmediatos. Entonces también, así como hablamos de la autonomía, también hablamos de la abstracción como fundamento de esta solidaridad cambiaria. Otro fundamento, ¿sí?, de esto es el cumplimiento de las cargas sustanciales. Fundamental, ¿sí?, este principio o este fundamento de la solidaridad. Porque ustedes saben que al momento de que estamos hablando de la solidaridad, ¿sí?, tenemos como base o como principio general que el título llegó al vencimiento o es exigible, el tenedor legítimo presentó oportunamente el título al obligado principal, este no paga, entonces ahí surge la posibilidad de reclamar a todos los obligados cambiarios mediante la solidaridad. ¿Esto qué implica entonces? Que si bien el tenedor legítimo cuenta con la posibilidad de reclamar a cualquier firmante del título sin tener que respetar un orden de prelación, pero previamente tiene que demostrar que ha cumplido con todas las cargas sustanciales, que son facultativas, por supuesto, pero el incumplimiento de la carga trae aparejado, trae como consecuencia que el título se perjudique y se pierda por caducidad la acción de regreso. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los obligados de regreso se liberan. ¿Cuáles son esas cargas? Básicamente dos. Primero, la presentación oportuna, si es una letra de cambio a la aceptación y al pago, y si es un pagaré, la presentación oportuna al pago. Entonces, eso justamente es la primer carga sustancial, que como saben, la presentación a la aceptación tiene que ser antes del vencimiento, cualquier día antes del vencimiento. ¿Sí? Si es de un vencimiento absoluto, un día antes, ¿sí? Pero si es de vencimiento relativo, ustedes saben que tienen que presentarse dentro de un plazo legal que es de un año
contado a partir de la fecha de creación. Entonces, dentro de ese plazo tiene que cumplir la carga. Y la presentación oportuna al pago, que está regulado en el artículo 40 del decreto ley, tiene que presentarse el tenedor legítimo el mismo día del vencimiento o dentro de los 2 días hábiles siguientes. Si cumple con estas cargas, entonces sí va a contar con esta solidaridad cambiaria, es decir, que ante el incumplimiento del título podrá reclamar a cualquier firmante del mismo. Por el contrario, si no cumple con estas cargas, que decíamos que no son obligatorias, no es justamente una obligación, es una carga que es totalmente facultativa, donde justamente si no lo cumple, solamente podrá reclamar al obligado principal y si lo tiene. Si no tiene obligado principal, cambiariamente ya no podría ejercer ningún tipo de acción. Entonces, por eso decimos que este fundamento de la solidaridad, del cumplimiento de la carga sustancial, es fundamental. Y el otro fundamento, ¿sí?, de la solidaridad es justamente el ius variandi e ius selectionis, es decir, que el tenedor legítimo puede decidir a quién va a reclamar, cómo va a ser la forma de ese reclamo, sin tener que respetar un orden de prelación. No tiene que ir primero al librador y luego, ¿sí?, a un endosante o una balista. Va a la persona que sea más solvente o que él piense que es más solvente, ¿sí?, y le va a reclamar el total del título, el monto total de ese título. Entonces, estos son los fundamentos de esta solidaridad cambiaria, donde este artículo 51 del decreto ley nos dice que todos los firmantes del título son solidariamente responsables frente a este tenedor legítimo o portador del título. Esta solidaridad se abarca tanto al tenedor legítimo en sentido estricto, en sentido amplio, a lo que es el tenedor legítimo nominal del artículo 17, como también al tenedor legítimo real del artículo 18 en la ley de cheques, es decir, aquella persona que tenga el título en blanco o al portador. Cualquier persona que tenga el título precedido justamente, si en el caso de que sea un tenedor legítimo en forma nominal, precedió una cadena interrumpida de endosos, o por el contrario real, que posea materialmente el título, surge con esta solidaridad cambiaria. Ahora, una cosa es la Doctora, solidaridad. Sí. ¿La acción de regreso es solo por parte del portador legítimo en sentido estricto? Es decir, Sí, que no, claro. si un obligado de regreso, Sí, de regreso paga la cambial, ¿la acción que le sí. queda es la de reembolso y no la de regreso? Exactamente. El tenedor legítimo en sentido estricto, que está regulado en el artículo 17, ¿sí?, que es aquella persona que tiene el título de buena fe conforme a la ley de circulación, que es el beneficiario del último endoso. Él tiene el título y lo tiene precedido de la cadena. Él no tiene el título porque pagó. Entonces, por lo tanto, es tenedor legítimo en sentido estricto. ¿Qué acciones tiene esta persona? La acción directa contra un obligado principal y la acción de regreso anticipada o a término frente a los obligados de regreso. Ahora, el tenedor legítimo en sentido amplio del artículo 54, que es aquella persona obligado cambiario que paga el título y cuando paga recupera el mismo, entonces va a tener la acción de reembolso, ya sea la acción directa por reembolso contra un obligado principal o la acción de reembolso, ¿sí?, frente a los obligados de regreso que le preceden. Pero nunca un tenedor legítimo en sentido amplio, nunca un obligado que pagó va a poder ejercer la acción de regreso. Nunca. Claro. ¿Sí? Sería la acción de ulterior regreso, también se La llama, acción de ¿no? reembolso por ulterior regreso, como dice Gómez Leo. O la acción de reembolso, ¿sí?, como dice Graciela Polonia. Es lo mismo. Muchas gracias. ¿Sí? Pero nunca un tenedor legítimo en sentido amplio va a poder ejercer la acción de regreso. Jamás. ¿Sí? Porque no te coincide con las condiciones de procedencia de la acción. ¿Sí? Claro. Es por eso. ¿Sí?
Entonces, decíamos, estos son los fundamentos de la solidaridad que tiene relación con las acciones, porque si no cumple con los fundamentos de la solidaridad, entonces, ¿sí?, el tenedor legítimo no le va a quedar otra que reclamarle solo y únicamente al obligado principal, y si lo tiene, ¿sí? Piensen ustedes en el tema del cheque, por ejemplo. Si en el cheque, si el portador del cheque lo presenta fuera de término y se lo rechazan por plazo de validez legal vencido, ¿sí?, que es decir, que no cumple con la carga sustancial de la presentación oportuna, cambiariamente no tiene ninguna acción, no puede, ¿sí?, ejercer ninguna acción porque ahí no tiene la solidaridad cambiaria. ¿Por qué? Porque no cumplió con la carga sustancial. Entonces, cambiariamente no va a poder ejercer ninguna acción. Sí, después va a poder ejercer alguna acción extracambiaria, ya sea enriquecimiento sin causa, ya sea la causal, o ya sea cualquiera de ellas, pero no la acción cambiaria, porque justamente no tiene la solidaridad. Y como tampoco tiene el tema de un obligado principal, es por eso que no podría ejercer ninguna acción cambiaria, ¿sí? Y en el caso de una letra o un pagaré, si no cumple con las cargas, si bien pierde esta solidaridad y por ende va a caducar el título y se perjudica, con lo cual no va a poder ejercer la acción de regreso, si tiene obligado principal, que en el pagaré es el liberador y en la letra de cambio es el aceptante, si llegamos a tener aceptación, la acción se ejercerá contra estos sujetos mediante la acción directa. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Doctora, Sí, yo tengo una duda con respecto al pago parcial. sí. Cuando a mí me pagan parcialmente y yo levanto protesto por pago parcial, ¿la acción de regreso es por el total o es por el saldo? Y en ese caso va a ser por el saldo. Ah, ok. Bueno, vos Porque con había las acciones no escuchado... vas a poder reclamar más allá del monto Sí. del título. Si el título es por 15.000 pesos, ¿sí?, y yo te pagué 5.000, y vos Sí. levantás protesto útil por pago parcial, vos en tu bolsillo ya tenés 5. Entonces no vas a poder ejercer la acción por los 15. Claro, Y vas a tener que ejercer la acción por los 10. Si no, sería enriquecimiento sin causa. claro. Había escuchado distintas posturas, pero bueno, gracias. No, lo que pasa es que en el artículo 52, que es el objeto del monto del título, te dice que es por el total del título, y en la acción de regreso anticipada es por el monto no aceptado en el caso justamente de una letra. Pero eso por la aceptación parcial, es decir, una cosa es la aceptación parcial, otra cosa es el pago parcial, ¿sí? Ah, ok. Si yo tengo una letra de cambio, ¿sí?, que es en el mismo caso que te digo, por 15.000 pesos, y el girado decidió aceptar, con lo cual ahora es aceptante, pero por 5.000 pesos, ¿sí?, porque lo que le debe al liberador son 5, no es 15, entonces vos, beneficiario, tenedor legítimo, tenés que levantar protesto por aceptación parcial, ¿sí?, y eso te habilita a ejercer la acción de regreso anticipada, ¿sí?, por el monto no aceptado, ¿sí?, obviamente por la diferencia, porque la ley te dice, ¿para qué vas a esperar el vencimiento? Si el vencimiento con suerte te va a pagar solo lo que él aceptó, los 5.000. Claro. O bien, Sí. esperar al vencimiento, ¿sí?, Ujú. y ejercer la acción de regreso a término por el total. Ah, ¿Sí? claro. Pero eso es en el caso de aceptación parcial, no en el caso de pago parcial. Ah, listo, listo. ¿Sí? Gracias. No, por favor. ¿Sí? Entonces, esto con el tema de solidaridad, decíamos, viene muy relacionado con las acciones, la bolilla 8 de acciones de regreso. ¿Sí? Pero también les decía, una cosa es la solidaridad y otra cosa distinta es la responsabilidad in totum que surge con la solidaridad. ¿Sí? Porque nos dice el artículo 51 que todos los firmantes son solidariamente responsables. Para esto, Graciela Polonia, en su libro, ella establece un principio que es de la responsabilidad in totum, es decir, que todos los firmantes del título van a responder por la totalidad del mismo. ¿Cuáles son los fundamentos de esta responsabilidad in totum? Son dos. La primera de ellas es la pluralidad de vínculos.
¿Por qué? Porque cada firmante obtuvo un beneficio propio, ¿sí? Cada uno responde por su deuda. Es por eso que justamente va a ser responsable frente al tenedor legítimo. Y el otro fundamento es la estructura de la cadena ininterrumpida de endosos. Porque nos dice que en esta estructura, si bien todos los firmantes son responsables, depende el grado en que se ubique este firmante, es cómo va a responder y cómo puede liberarse frente al tenedor legítimo. ¿Cómo es esta estructura? En un extremo tenemos al obligado principal, que es aquella persona que solamente reviste la calidad de deudor, con lo cual si paga el total del título extingue la obligación y por lo tanto este obligado principal solamente puede liberarse de este pago por la prescripción, por el transcurso del tiempo, que conforme el artículo 96 del decreto ley, ¿sí? Frente a la acción que se ejerce contra el obligado principal es la acción directa y tenemos 3 años contados a partir del vencimiento. Es de la única manera que se puede liberar el obligado principal frente al tenedor legítimo. Ahora, doctora, ahí no tienen una acción extracambiaria de enriquecimiento sin causa, ¿puede ser? ¿O en qué caso es eso? es que depende, la acción de enriquecimiento sin causa, ¿sí? Tenés que ver el por qué no tiene el tema de una acción. ¿Sí? Acá estamos hablando del plano cambiario, del artículo 51 del decreto ley. Las acciones extracambiarias se rigen por el derecho común. Claro. Tiene que ¿Sí? ser el último medio posible, etcétera, ¿no? El tema de enriquecimiento sin causa tiene que ver justamente que no tengas acción causal, ¿sí? Claro. Y que tampoco el título tenga acciones cambiarias vigentes. En este caso que decíamos puede ser si no tenés obligado principal o si se prescribió, ¿sí? La acción directa, no tenés acciones cambiarias, pero a lo mejor el legitimado activo sea el obligado inmediato, ¿sí? Del legitimado pasivo y sí tengas la causal. Entonces, por ende, no tenés enriquecimiento sin causa. Claro. ¿Sí? Tenés que ver en cada caso en particular. ¿Sí? Y acá cuando estamos hablando del fundamento de la responsabilidad, es la responsabilidad cambiaria, por ende siempre hacemos referencia a las acciones cambiarias. ¿Sí? Excelente, doctora. Genial. Entonces les decía que el primer fundamento de la responsabilidad in totum es la pluralidad de vínculos y segundo, la estructura funcional de esta cadena ininterrumpida de endosos, donde en un extremo tenemos a lo que es el obligado principal, donde solamente se libera por el transcurso del tiempo, por la prescripción, que por el derecho cambiario, en el artículo 96 nos dice que tiene una prescripción de 3 años contados a partir del vencimiento. En el otro extremo tenemos al tenedor legítimo, que es aquella persona que reviste únicamente la calidad de acreedor, con lo cual él va a querer que todos esos firmantes le paguen el título. Y en el medio de la cadena tenemos a los otros firmantes que son obligados, a los que se denomina obligados de regreso, que son aquellos sujetos que tienen una legitimación bifronte. ¿Por qué? Porque son deudores y acreedores con distintos sujetos. Son acreedores de todos los que le anteceden, sea los de arriba de la cadena, y son justamente deudores de todos los giros que le sucedan los posteriores a él. Es por eso que si paga el título un obligado de regreso, no lo extingue, por más que pague el total, no extingue al título. Se iba a extinguir a todos los giros que él garantizaba con su firma, pero no lo extingue al título, sea su obligación. Ya que él va a tener la posibilidad de reembolsarse, porque con su pago se transforma en tenedor legítimo en sentido amplio, tiene el título porque pagó. Entonces va a tener la posibilidad de reembolsarse. ¿Cómo se libera un obligado de regreso? Puede liberarse por 2 maneras distintas.
Uno es por prescripción, por el transcurso del tiempo, que en el artículo 96 del decreto ley de letra de cambio y pagaré nos dice que es de 1 año, ¿sí? Desde el protesto por falta de pago o desde el vencimiento en caso de dispensa legal o convencional. Y en el caso del cheque del artículo 61, que es de 1 año, ¿sí? Ya sea justamente si es un cheque común, 1 año luego de expirado el plazo legal para la presentación oportuna al pago, 1 año y 30 días, ¿sí? O por el contrario, si es un cheque de pago diferido, 1 año desde el rechazo, pero siempre es de 1 año. Entonces, por el transcurso del tiempo, puede liberarse este obligado de regreso. Segunda forma que puede liberarse el obligado de regreso es por caducidad, es decir, cuando el tenedor legítimo no cumple con la carga sustancial, ya sea de la presentación oportuna o del protesto útil. Entonces, en ese caso, este obligado de regreso se libera. Es por eso que es importante saber si este firmante tiene que responder en la medida que el tenedor legítimo haya cumplido con las cargas, porque de lo contrario, él queda eximido de eso, y si estaríamos en práctica 2 o en la parte procesal, diríamos que lo pondría a la excepción de inhabilidad de título, por falta de exigibilidad de la obligación. Esa obligación no le es exigible para él por incumplimiento de la carga sustancial del tenedor legítimo, ¿sí? Entonces, tengan presente que no es lo mismo la solidaridad que la responsabilidad, que tienden la mayoría de los alumnos a confundir. Si quieren pensarlo, podemos ver que la solidaridad deberíamos asociarlo, pensarlo como la solidaridad que tiene el tenedor legítimo, es decir, la garantía que le da el derecho cambiario al tenedor legítimo de poder reclamarle a cualquiera de esos firmantes. ¿Quién tiene esa solidaridad? ¿A quién le garantiza esa solidaridad? Al acreedor, al tenedor legítimo, y puede elegir a cualquiera de los firmantes. Si pensamos en la responsabilidad, es pensando frente al deudor, frente al obligado, ¿sí? que justamente tiene que responder frente a ese acreedor tenedor legítimo, ya sea si es obligado principal, si es obligado de regreso. Por eso es que el fundamento de esta responsabilidad, además de la pluralidad de vínculos, es la estructura funcional. Depende, ¿sí? Si bien firmó, es deudor, pero depende en qué grado se ubica en esa cadena, si es obligado principal o obligado de regreso, es cómo puede liberarse y el efecto que va a tener su pago frente al título. Si soy obligado principal y pagué el título, lo extingo. Ahora, si soy obligado de regreso y pagué el título, no lo extinguí. Tengo la posibilidad de reembolsar. ¿Sí? Decime, Daniel. Perdón, profesora, ¿cómo queda documentado esto en el título? Con el tema así del pago. Es decir, que quede en un endosante de regreso, es decir, yo estoy en tercer lugar, yo recuperé, es decir, porque pagué. ¿Cómo queda documentado esto para que yo no pueda ir? Eso lo tenemos, está bien la pregunta. Nosotros lo tenemos eso en las condiciones de procedencia de la acción de reembolso. Suponete que vos sos el tenedor legítimo, al revés, que vos sos, yo soy la tenedora legítima y vos sos el tercer endosante de un pagaré. Yo, que tengo el título al vencimiento, lo presenté y requerí el pago al librador, al obligado principal, ¿sí? Porque tengo que cumplir la carga, no puedo presentártelo a vos. Una cosa es requerir y otra cosa es reclamar. Requerir el pago es la presentación del título en el domicilio que me dice el lugar de pago el título al obligado principal. Cuando él me dice que no, yo levanto protesto por falta de pago salvo dispensa, y ahí surge la solidaridad y decido reclamar a quien yo quiera, ¿sí? El reclamo es la solidaridad. Yo decido, porque creo que vos, Daniel, sos el más solvente, entonces decido reclamarte a vos. Entonces, ante ese reclamo, que puede ser judicial mediante una acción cambiaria, ¿sí? Que en este caso sea la acción de regreso, o un recurso extrajudicial, cobro amigable, por ejemplo, te mandé una carta documento, o te llamé por teléfono y digo, mira, Dani, no me pagó el librador, vale, no te hagas ningún problema, yo te lo pago, ¿sí? Por cualquier recurso judicial o extrajudicial, vos me pagás. ¿Cómo va a ser la prueba de ese pago, que ya sería la bolilla 6?
¿sí? Punto 2 es el tema de pago. Entonces, primero que si es el total, vos me vas a dar el tema de un recibo de pago, se va a literalizar ese pago en el título, ¿sí? Porque yo voy a ir a tu casa y voy a ir con el título en mano, ¿sí? Porque si yo no tengo el título, no me vas a pagar, pues si no, ¿cómo acreditas vos que hay un pago? Sí, sí. Voy con el título, vos me das la plata, se literaliza en el título ese pago, vas a establecer obviamente tu firma, que vos me pagaste a mí, vamos a tener el tema del recibo de pago, y yo te entrego, o sea, el tenedor legítimo le entrega el título valor al firmante que pagó, al obligado que pagó. Es por eso que ahora, cuando vos ahora tenés el título en tu poder, sos tenedor legítimo en sentido amplio, que es el obligado cambiario que paga y recupera el título. ¿Sí? Y ahora, cuando vos tenés el título, porque tenedor legítimo, ¿quién es? Es toda persona que tenga el título. Ahora tenemos que ver cómo tenés el título. Depende cómo tenés el título, es en sentido estricto o en sentido amplio. Sentido amplio. Si sos en sentido estricto, que sería yo, porque está mi nombre en el título, pero yo no pagué nada, lo obtengo precedido por una cadena interrumpida de endosos, o por el contrario, sos vos quien tenés el título porque pagaste, entonces lo recuperaste y tenés la posibilidad de reembolsarte. ¿Sí? Así es como se da la prueba de ese pago, siempre y cuando, por supuesto, estemos hablando de un pago total. Si fuese un pago parcial que vos realizás, entonces sí, vas a poder ejercer acá, pero con el recibo de pago. No, por el título yo no te lo voy a dar nunca, porque si te doy el título, yo me quedo sin el documento, sin el título valor, y no voy a poder reclamar la diferencia a los otros obligados. Perfecto. ¿Sí? Gracias. Bien. No, por favor. Entonces les decía, ojo con la solidaridad y la responsabilidad. Es un tema que se desencadena obviamente junto, cuando empezamos hablando de la solidaridad, pero inevitablemente terminamos hablando de la responsabilidad. Pero tiene dos puntos de vista distintos. La solidaridad mirando al tenedor legítimo. ¿Por qué? Porque la ley del derecho cambiario le dice al tenedor legítimo, vos le vas a poder reclamar a cualquier firmante del título siempre y cuando hayas cumplido con la carga sustancial. Y la única persona que la cumple es el tenedor legítimo en sentido estricto. No hay otra persona que lo cumpla. ¿Sí? Y la responsabilidad es desde el punto de vista del deudor. ¿Sí? Los firmantes deben responderle al tenedor legítimo, deben pagarle al tenedor legítimo, y depende el pago, si lo hacen, ¿sí? La consecuencia que va a tener si ese firmante es un obligado principal o un obligado de regreso, y también la posibilidad de liberarse de ese pago, también si es un obligado principal o un obligado de regreso. ¿Sí? Entonces, esos son los fundamentos, tanto de la solidaridad como de la responsabilidad. Dentro de esta responsabilidad también tenemos una responsabilidad interna o externa. Es decir, la responsabilidad externa siempre es el firmante, el deudor, frente al tenedor legítimo en sentido estricto. Es decir, ¿sí? Al beneficiario del último endoso. Esa responsabilidad, ¿sí? Externa que tenemos siempre va a ser por el total del título. Es decir, que esos firmantes obligados cambiarios deben responder frente al tenedor legítimo, frente a ese acreedor, por la totalidad del título. ¿Sí? Siempre y cuando, por supuesto, después no veamos el tema de un pago parcial o demás. Hablamos en general, ¿sí? Que no haya ningún pago parcial ni nada, que tiene que responder por la totalidad del título. Ahora, la responsabilidad interna, que es lo que nos planteaba Daniel con el tema qué pasa si yo pago, es decir, esa acción de reembolso, ¿sí? Es decir, que el tenedor legítimo le reclama a algún firmante, de regreso, este obligado de regreso paga y ahora él tiene el título, entonces tiene la posibilidad de también reclamar a los otros firmantes, que es lo que se denomina la responsabilidad interna. ¿Sí? Y esa ahí también va a ser por la totalidad
del título. Es decir, que en derecho cambiario la responsabilidad interna y externa es solidaria. ¿Sí? Siempre va a ser por la totalidad del título. El fundamento está en el artículo 52 de la acción de regreso, que sería la responsabilidad externa, y el artículo 53 del decreto ley de letra de cambio y pagaré para la responsabilidad interna, que sería la acción de reembolso. Porque ¿cuál es el monto o el objeto económico de eso? El artículo 52 es el monto total del título, y del artículo 53, que la acción de reembolso es la suma desembolsada, todo lo que pagó. ¿Sí? Gran diferencia con el derecho común, porque la responsabilidad externa frente a un contrato, ¿sí? Somos varios codeudores frente a un acreedor. Estos codeudores, todos los que seamos, va a ser esa responsabilidad será siempre solidaria. Tenemos que pagar el total del título. Pero una vez que uno de estos codeudores paga, la responsabilidad interna es justamente mancomunada, ya no es solidaria. Cada uno tiene derecho a recuperar, ¿sí?, lo que pagó de acuerdo a lo que diga el contrato, que es mancomunado. No sé quién me habló. Yo, Néstor. Y la obligación en el derecho común se extingue con el pago de cualquier obligado solidario, y en cambio en el derecho cambiario se extingue la obligación solo con el pago del obligado principal, digamos. Así es. ¿Esa es la principal diferencia? Claro, por supuesto. Sí. Pero más que nada, y surge en base a eso esa diferencia, porque en el derecho común hay un solo contrato. En cambio, en derecho cambiario hay varios contratos, por eso la pluralidad de vínculos. Por eso en el derecho común, quien pague cualquiera de esos codeudores hace extinguir la obligación, por supuesto. ¿Sí? Y después nosotros tenemos que ver en ese, que eso saben dónde lo vemos nosotros en acciones extracambiarias, en la acción de contribución. ¿Sí? En la acción de contribución, fíjense que nosotros cuando ponemos el objeto económico es de acuerdo a lo pactado. Y si no hay nada pactado, eso sería. de lo pagado. Perdón, no sé qué me decías. Es entre coobligados la acción de contribución, ¿puede ser? No Exactamente, entre obligados. entre Claro, codeudores. claro. Es por el derecho común. Sí, se rigen mancomunadamente entre ellos, ¿no? Exactamente, ¿sí? Es por eso que la responsabilidad en el derecho común, la responsabilidad externa, es decir, todos los codeudores frente al acreedor, es solidaria, ¿sí? ¿Sí? Vos sos el acreedor y Daniel y yo somos deudores, y vos decidís reclamarle todo a Daniel, no te puede decir, no, yo te voy a pagar solamente la mitad. Él tiene que pagar frente al tercero la totalidad de la obligación. Pero luego que paga, internamente va a poder reclamarle, ¿sí?, al otro codeudor, pero ahí ya es mancomunado. Ella no puede reclamar la totalidad de lo que pagó, porque él también era deudor y la obligación era una sola. Doctora, ¿Sí? y en ese caso en el que, por ejemplo, los coavalistas que se reclaman, ponerle mitad y mitad cada uno de lo que pagaron, ¿qué tienen? ¿Los dos tienen acción directa contra el obligado principal? A ver, no te confundas con una acción directa con una acción extracambiaria. Cuando hablamos de la responsabilidad del derecho común, es por acciones extracambiarias. Si no, tenés que regirte por la solidaridad del derecho cambiario. ¿Sí? ¿Y cómo? Estamos frente a un pagaré donde hay coavalistas, ¿sí? Son dos avalistas del librador, suponete, son dos coavalistas principales, y el tenedor legítimo le reclama a uno de estos coavalistas, y este paga. El coavalista que paga va a poder ejercer cualquier acción cambiaria que va a ser la acción, ¿sí?, directa de reembolso contra su coavalista y obviamente el librador, o por el contrario, la acción extracambiaria, ¿sí?, que va a ser causal, ¿sí?, contra el librador, o por el contrario, la acción de contribución contra su coavalista. ¿Me va siguiendo? Sí, doctora, excelente. Sí.
Muchas gracias. Por eso cuando hablamos de la responsabilidad, fíjate bien de qué estás hablando, de la responsabilidad en el derecho cambiario, que siempre va a ser solidaria esa responsabilidad. Siempre, ya sea interna o externamente. En cambio, la responsabilidad por el derecho común, que nosotros lo vemos reflejado con la acción extracambiaria de contribución, ¿sí? La responsabilidad externa sí es solidaria, pero la interna, esa ya es mancomunada, ¿sí? Porque la obligación es una sola. ¿Sí? Excelente. Bien. Y luego, ¿qué es lo que nos dice Graciela Polonia? Después de establecer el tema de la solidaridad, los fundamentos, ¿no? De la solidaridad y de la responsabilidad, ¿sí? Estableciendo este principio de la responsabilidad in totum, donde todos los firmantes responden por la totalidad del título, viene en este caso, ante este principio general, Héctor Cámara a hacer una crítica, ¿sí? A Graciela Polonia, a este principio de la responsabilidad in totum, donde él establece que este principio no es tan absoluto, ¿sí? Porque dice de que no se puede establecer que todos los firmantes responden siempre por la totalidad del título. Y este principio dice que peca por exceso y por defecto. Por exceso, al decir que todos los firmantes responden por la totalidad del título, porque hay firmantes que no responden, ¿sí? Por nada, como por ejemplo un endosante en procuración, un endosante sin garantía, puede ser el caso de algún vicio sustancial, ¿sí? Como puede ser firmas falsas de incapaces, lo que está regulado en el artículo 7, ¿sí? Que las firmas están en el título, pero no van a responder nunca frente al tenedor legítimo. Como también puede ser que existan firmas que van a responder, pero por una parte, no por el todo. Como es el caso del aval parcial, como es el caso de la aceptación parcial, que es totalmente válido eso, y ellos van a responder no más allá por su obligación, que fue la parcialidad. Entonces hay un exceso al decir que todos los firmantes del título van a responder por la totalidad del mismo. Y cuando dice que peca por defecto, ¿esto por qué? Porque este principio no contempla el aval en instrumento por separado. Ustedes saben que si bien el título valor es completo, no se puede remitir a ninguna otra documentación extraña y ajena al mismo, pero tiene una sola excepción, que es el aval en instrumento por separado. Puede tranquilamente constituirse el aval en instrumento por separado, se adjunta al título y circula junto. Entonces, la firma de ese aval no está en el título, e igual se considera que es una prolongación del mismo y por lo tanto debe responder. Es por eso que Héctor Cámara nos dice que este principio de la responsabilidad in totum peca por exceso y por defecto. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos, del tema de la solidaridad cambiaria con la responsabilidad? ¿No? No, doctora. Doctora. Sí. Sí, ¿nos podría dar algunas otras diferenciaciones de la solidaridad del derecho cambiario y la solidaridad del derecho común, como para que lo tengamos un poco más claro? Está todo en Graciela Polonia. Igual el tema de esa diferencia, ¿sí? Vos tenés primero y básicamente que es más que nada de la solidaridad de una naturaleza jurídica, básicamente, ¿sí? Porque en el derecho cambiario es un acto jurídico que surge en el mismo título valor y no lo podemos pactar. No hay forma de pactar en el derecho cambiario si yo voy a responder en forma solidaria o en forma mancomunada. Es un acto jurídico cambiario y por ende va a ser siempre solidario. En cambio, por el derecho común es legal, ¿sí? Y contractual. El de cambiario siempre es legal, ¿sí? Por hacer un acto jurídico. En cambio, en el derecho común, además de ser legal, es contractual. Nosotros podemos hacer un contrato y pactar
la clase de responsabilidad, si sea solidaria o si sea mancomunado. Eso es la primer gran diferencia que tenemos y surge de esta solidaridad, tanto del derecho cambiario como del derecho común. Otra diferencia, que lo veníamos mencionando y mucho, es en cuanto al contrato, porque en el derecho común es un único contrato, hay una sola obligación, y en base a esa obligación surge la solidaridad. En cambio, en el derecho cambiario hay una pluralidad de vínculos, ¿sí? Donde justamente en esa pluralidad de vínculos surge el fundamento de la solidaridad. Perfecto. ¿Sí? Otra diferencia es en cuanto al beneficio patrimonial, que viene de la mano con el tema de la pluralidad de vínculos o del contrato, porque en el derecho cambiario, en el derecho común, al ser un único contrato, ¿sí? Todos los codeudores responden por esa sola obligación. ¿Sí? No es que obtuvieron un beneficio patrimonial propio y particular. Claro. ¿Sí? Cada uno sí obtuvo un beneficio común con todos los codeudores. En cambio, en el derecho cambiario, el beneficio patrimonial es propio. Cada firmante responde por su deuda individual, por eso la abstracción. Claro. Por eso la prescindencia objetiva. Tenemos que desvincularnos de todas las causas que puede haber frente a todas las firmas del título. ¿Sí? Perfecto. Otra de esas diferencias del tema de la solidaridad es ¿sí? La responsabilidad, como decíamos recién. En el derecho común, la responsabilidad interna sí es solidaria, pero la responsabilidad externa no es solidaria. Perdón, lo dije totalmente al revés. La responsabilidad externa frente al acreedor sí es solidaria. La interna, que es el derecho de repetición, es mancomunada, derecho común. En cambio, en el derecho cambiario, la responsabilidad tanto interna como externa siempre es solidaria. Perfecto. Entonces Doctora, ahí... tengo una consulta. Sí, decime. Fuera de esto, si quiere termino con el tema y después se lo pregunto. No, decime. El tema de letra documentada, me cuesta entenderlo y no sé si lo preguntan, porque no se dio, me parece. Letra documentada, ¿sí? Eso no se ve, porque lo van a ver el cuatrimestre que viene en privado. ¿Sí? Se ve para títulos y comercio exterior. Por eso no se da y no se toma. Sí se toma título en blanco, pero no documentado. Más que nada para libretas de embarque y demás en el puerto. Es para eso. Sí, la letra documentada. ¿Y aceptante por intervención y pago por intervención se ve? Tampoco, títulos por intervención tampoco se ven. Todo lo que no se dio, chicos, no lo vean, porque no se toma. Yo estoy anotando, ¿viste? Ni derecho de consumidor que no se nombra, ¿sí? Ni títulos por intervención, ¿sí? Ni el tema de letra documentada o títulos documentados. No se preocupen por los temas que no se dieron porque no se toma. Ni en mesa libre, ni en cursada, ni nada. Joya. Y otra consulta. Sí. Cuando el girado acepta condicionadamente, ¿se discute si queda obligado en los términos de su aceptación o se tiene como no obligado o como nulo la aceptación? En realidad se tiene por no obligado, ¿por qué? Porque es una cláusula facultativa prevista y no permitida que anula el giro. El título valor es válido, la letra es válida, pero es nulo el giro, no hay aceptación. Bueno, ¿sí? Gracias. Entonces es por eso, ¿sí? Porque justamente toda firma es incondicionada. ¿Sí? Ya el artículo 1815 en el Código Civil nos dice que los títulos valores es una prestación incondicionada. El girado tiene la libertad de aceptar o no, pero si la acepta, nunca la puede someter a condición. Y si lo hace, ¿sí? No hay aceptación, con lo cual el tenedor legítimo tendrá que levantar protesto por falta de aceptación. Claro. Sí, el fundamento es la cláusula. Sí, distinto es a una aceptación parcial. Ahí sí es totalmente válido y queda obligado en los términos de su aceptación. Sí. Joya. ¿Sí?
Sí, yo tenía la duda más que nada porque Gómez Leo habla de que se discutía si quedaba obligado frente al portador legítimo según las condiciones que había puesto, ¿no? En la aceptación, pero Sí, tal cual, fue toda una él la discusión refutaba. doctrinaria, sí, pero no, sí, por lo menos para el tema de la Oye, cátedra, el fundamento es la cláusula, entonces como es nulo el giro, no hay aceptación, entonces no va a responder frente al tenedor legítimo por nada, es como una letra de cambio rehusada totalmente, no hay aceptación. Y en el caso, te la complico más, en bueno, el muchas caso de gracias. que este aceptante hubiera tenido un avalista, tampoco va a responder el aval, porque es formalmente accesorio. Sigue la suerte del principal, y como no hay Oye, aceptación, entonces el aval tampoco va a responder. muchas gracias. No, de nada. Bien. Lo último del tema de solidaridad, ¿sí? Es el tema justamente de lo que está regulado en el Código Civil y Comercial, 1826, nos habla justamente de esta solidaridad y responsabilidad, de cómo estos firmantes responden frente al portador o al acreedor, ¿sí? Gran diferencia con el tema del derecho cambiario, y lo vamos a explicar el por qué. Porque este artículo nos dice que son solidariamente responsables el creador del título, ni siquiera nos dice librador, nos dice creador del título, ¿sí? Salvo pacto en contrario, que otros firmantes sean también solidariamente responsables. ¿Esto por qué lo dice? Porque habla del capítulo de títulos valores en general. Puede ser una acción, puede ser el tema de fideicomiso, no habla específicamente de papeles de comercio, ¿sí? Es por eso que nos dice que solamente el creador del título va a responder frente al portador solidariamente, salvo pacto en contrario. No es, como decíamos, que la solidaridad en el derecho cambiario es legal y no podemos pactar nada. No es que en el pagaré vamos a pactar si es solidario o no. No es que viene a desdecir lo que dice el artículo 51 del decreto ley. Ustedes lo tienen que leer teniendo en cuenta que la regulación es de títulos valores en general. Habla del género, no de la especie de papel de comercio. ¿Sí? Es por eso que nos dice que en principio solamente el creador de ese título va a ser responsable solidariamente frente al acreedor. Salvo pacto en contrario, según me dice, salvo pacto en contrario, como que entraría ahí, ¿sí?, el tema de la especie de papel de comercio, donde se aplica específicamente el artículo 51, donde dice que todos los firmantes del título son, ¿sí?, responsables en forma solidaria frente al tenedor legítimo. Yo más que nada, porque cuando lo lean, no les quede esa, como diciendo, bueno, esto se está desdiciendo, se contradice con el derecho cambiario, donde decíamos recién que no podemos pactar nada en derecho cambiario, y acá me dice que es algo pacto en contrario. El por qué, ustedes imagínense en una acción, que es un título valor, y yo cedo mi acción, se inscribe la cesión, se comunica todo, y luego de esa inscripción tenemos, ¿sí?, un acto de responsabilidad. Entonces es lógico que yo no vaya a ser responsable, porque yo cedí y se inscribió esa sesión. Entonces es lógico que no sea solidariamente responsable todos los firmantes, sino únicamente el creador, o el que ahora, ¿sí?, por ley tenga ese título. ¿Sí? Eso, ojo, porque en las mesas libres o en los exámenes, cuando se pregunta, quedan ahí titubeando y después dice, bueno, como que se puede pactar, y acuérdense que en derecho cambiario no es convencional, es únicamente legal la solidaridad, ¿sí? Ya surge del artículo 51. Pero también está claro que no se contradice el artículo 1826 con justamente, ¿sí?, el derecho cambiario, porque habla de los títulos valores en general. Ustedes piensan en una acción, ¿sí?, en una carta de porte, en un warrant, no únicamente en un papel de comercio. ¿Sí? Yo pensé que cuando hablaba de salvo pacto en contrario, pensaba en los endosos sin garantía, pero al parecer estaba confundido. No, no, porque vos fíjate que te dice el artículo que será el creador del título, salvo pacto en contrario, te dice de que otras personas más también sean solidarias. Sí, sí. Y el endosante sin garantía no es obligado nunca, ni mancomunada, ni solidaria, ni nada.
¿sí? A eso hace referencia a los títulos valores en general, ¿sí? Es para que cuando lo lean, que se pregunta mucho Código Civil, ¿sí? No, o sea, primero que lo tengan presente, y segundo, que también sepan de que no está contradiciendo al artículo 51, ¿sí? No solo pasa que es por primera vez que tenemos la regulación de los títulos valores en el Código Civil, antes no lo teníamos, y es supletorio, es decir, nosotros siempre tenemos que aplicar lo que es el decreto ley, y si nada dice de eso, por supuesto, lo que es el Código Civil, ¿sí? Y siempre hablar de que el Código Civil habla de los títulos valores como género, ¿sí? No habla del papel de comercio, de la letra de cambio o de una acción, ¿sí? Habla en general de todos los títulos valores, ¿sí? Y no sé si tienen alguna duda más, chicos, de esto o de cualquier otra cosa que quieran. De cambiario, ¿no? Por favor. Un silencio abismal. Yo podría me anoté varias, pero me quedó una sola, que es la letra no aceptable, no llegué a comprenderla bien. ¿Es si se prohíbe la aceptación o...? Claro, en la letra no aceptable, ¿sí? El librador crea la letra de cambio. Primero que básicamente ubiquémonos en contexto histórico, donde solamente estaba la letra de cambio, no estaba el pagaré, mucho menos el cheque. Y el título nace en su momento para los comerciantes, para justamente fomentar el comercio. El tema es que los títulos, ¿sí?, se expandieron tanto que llegaron a los no comerciantes. Entonces, si éramos comerciantes, es lógico que todos nos debamos entre todos, porque hace el giro normal del comercio. Entonces, si yo tenía que hacerte una letra de cambio, necesito sí o sí 3 emplazamientos, si no, no es válido. Librador, girado y beneficiario o tomador. Que te decía, si yo soy comerciante, puedo poner a una persona que sea girado porque siempre alguien me va a deber. Pero cuando llega a manos del título de no comerciantes, puede ser que yo te deba a vos una suma de dinero y a mí nadie me deba. Entonces, teníamos que crear este título valor, esta letra de cambio, y no puedo obviar, ¿sí?, a la figura del girado. Tengo que ponerlo sí o sí. Entonces, el librador, yo en este caso, tengo 2 opciones para hacer. La primera, ¿sí?, es nombrarme a mí misma como girado. ¿Vieron en la bolilla 3 que dice modalidades de giro? Cuando te dice que una letra puede estar a cargo del librador, ¿sí? Que ustedes van a decir, ¿pero para qué? Porque ustedes piensan con la figura de hoy en día del pagaré, pero estaba en momentos, por eso decimos, en contexto histórico, estaba solamente la letra de cambio. Entonces tengo 2 opciones. La primera, yo creo la letra de cambio, vos sos el tomador o beneficiario, que sos mi acreedor, y como a mí nadie me debe, puedo nombrarme a mí misma como girado, o sea, después vas a tener que venir vos y yo la acepto, o por el contrario, nombro a cualquier persona, o pongo a Daniel porque es el único que está con la cámara, entonces pongo a Daniel como girado, pero en realidad él a mí no me debe, ¿sí? Entonces, para evitar después que él me haga una acción de daños y perjuicios, ¿yo qué hago? Lo pongo a Daniel como girado, pero introduzco una cláusula facultativa prevista y permitida, donde le doy la orden al tomador o beneficiario, donde le prohíbo que presente la letra a la aceptación. Se transforma en una letra no aceptable, que no es lo mismo que no aceptada, ¿sí? Entonces, yo lo nombro a Daniel como girado al solo efecto, ¿sí?, de cumplir con los emplazamientos. Pero en realidad es una letra de cambio donde no va a tener nunca aceptación. Por eso te da la posibilidad de que si yo, libradora de una letra no aceptable, entro en concurso quiebra, vos, beneficiario, vas a poder ejercer la acción de regreso anticipada, ¿sí? Es justamente para eso. Después se dejó de utilizar esto. ¿Por qué? Porque surge el pagaré, ¿sí? Entonces, si yo te debo vos una suma de dinero y nadie me debe a mí, te firmo un pagaré y ya está. El tema de la letra no aceptable era que no existía el pagaré y teníamos únicamente, ¿sí?, el nombre del girado al solo efecto de cumplir con un emplazamiento, con un rol más,
pero el beneficiario tenía la prohibición de presentarlo a la aceptación. Porque si no, cuando vos lo presentes al domicilio de Daniel y Daniel te diga, no, yo a Valeria no le debo nada, no solamente que no te voy a aceptar, sino que le voy a iniciar una acción de daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque me está justamente exponiendo públicamente como deudor, cuando no lo soy. ¿Sí? Entonces es por eso. Entonces, esa es la diferencia de una letra no aceptable a no aceptada. La no aceptada, yo nombro a un girado que sí me debe una suma de dinero, sí tenemos esa garantía de provisión, garantía extracambiaria de provisión, que el girado le debe una suma de dinero al librador, y cuando el beneficiario presenta la letra en el domicilio del girado, el girado libremente decide no aceptar. ¿Sí? Pero el tenedor tiene que presentarse en el domicilio del girado y preguntarle si va a aceptar o no. Eso es una letra no aceptada. Distinto es el caso de la letra no aceptable, donde es una letra donde tenemos designado a un girado, donde el portador tiene establecida la cláusula, donde hay una prohibición de la presentación a la aceptación porque no hay garantía extracambiaria de provisión, si el girado no le debe la suma de dinero al librador, ¿sí? Y en ese caso el beneficiario no tiene que presentarlo a la aceptación, ¿sí? Y el librador siempre va a ser obligado de regreso, por supuesto. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Sí, y ahí el librador que tendría que ir a buscar anticipadamente el pago del título. El librador no, el beneficiario. El beneficiario va a tener que esperar el vencimiento. Pero para que no llegue nunca al girado. Pero en el caso de antes del vencimiento, si por esa casualidad el librador está en concurso o en quiebra, el beneficiario va a poder ejercer la acción de regreso anticipada frente a los endosantes, si es que tiene, ¿sí? O si solamente me tiene a mí, que soy la libradora, va a tener que ir a verificar en la quiebra. Pero por esa cuestión que hablaba de la no presentación ante el girado, sí. En algún momento, cuando llegue el vencimiento del título, el momento de pagarlo, ¿qué se tendría que anticipar el librador para que no llegue al... No. Yo tengo la letra no aceptable, ¿sí? Vos sabés que siempre vas a tener que presentarlo al día del vencimiento al librador. No hay otra. Está bien. No hay otra. La función es medio similar a la letra girada a cargo del librador, ¿no? Exactamente, es lo mismo. Claro. Es lo mismo, con la diferencia de que si está a cargo del girado, si yo decido, a cargo, perdón, del librador, si el librador decide aceptar, se transforma en obligado principal, con las consecuencias que eso acarrea. En cambio, la letra no aceptable, pongo cualquiera y yo siempre sigo siendo obligado de regreso. Claro. Sí. Pero esto más que nada duró muy, muy poquito, chicos, en la letra no aceptable, porque yo digo, como llegó después a manos de no comerciantes, después automáticamente se crea el pagaré. ¿Sí? Justamente por esto. ¿Sí? Porque si después yo te doy una letra no aceptable, era muy probable que vos, beneficiario, no la quieras agarrar. Porque en la letra, quieras o no, tenés la esperanza que el girado acepte. ¿Sí? No tenés la certeza, pero bueno, por lo menos podemos llegar a ver si hay una aceptación. En la no aceptable, ya sabés de antemano que no va a haber obligado principal, ¿sí? Entonces es por eso, ¿sí? Pero después montemos la figura del pagaré, bueno, pero esto más que nada es doctrinario, igual tanto así no se va a preguntar, ¿sí? Claro. Creo, igual por las dudas. Entendía por las dudas, la función económica de eso, y era por la época. Es la época, por eso siempre digo, piensen en contexto histórico, ¿sí? Porque si lo estamos leyendo al día de hoy, y muchas cosas no tienen sentido, sinceramente, ¿sí? Pero tenemos que ubicarlo en contexto histórico. Lo único que había era eso y no había otra cosa más. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? ¿Necesitan de alguna otra clase? Así yo después se lo paso a Fabiana, que quieran antes de rendir o antes de la mesa libre. Y no vendría mal, pero ya es el 19 se rinde, creo.
Acá, porque me confundo con el tema del 23 de los otros chicos del otro programa. Bueno, eso va a ser lo... si la mesa libre es el 23. El 23. El 23, sí, yo sé que el 23 es la mesa libre. Sí, no sé si quieren que alguien del SED lo ponga en el grupo, a ver si hay alguien que quiera una clase más. Yo no sé, a mí Fabiana me pidió hoy que la reemplace. Yo termino, le digo que todos los temas que habíamos visto, y si ustedes necesitaban una clase más, y que ella después, o da ella la clase, o yo no tengo problema, pero más que nada para avisarles si quieren y necesitan una clase más, o no hace falta, no sé. Tenemos pendiente lo de cheque electrónico que no se dio el cuatrimestre pasado tampoco. Y Vuelvo a decir lo mismo, trimestre. todo lo que no se dio no se va a tomar. ¿Sí? No Y más se que nada, va a imagínate que si ustedes quieren el tema de una porque- clase más y que se dé en ese momento, sería una locura que después se les tome. No, no. Más que nada, lo único que se puede llegar a tomar como título desmaterializado y demás del artículo 1850 y listo, no algo en específico de cómo es el pagaré con firma digital o electrónico, no, no. ¿Sí? Más allá del apunte de alegría, más allá del artículo 1850, no hay otra cosa. Serían solo los artículos del Código Civil, porque la Sí, doctora... el artículo 1815 al 1850, el capítulo en general, sí. Bien, porque Más la que doctora nada, Candy iba a subir información de iCheck y no la subió nunca. Y bueno, ¿cómo? la doctora Candy iba a subir información de iCheck, dijo que lo iba a subir No, pero por eso te digo, todo lo que no se subió, y menos ahora, chicos. No pidan que se suba algo ahí ahora, ni siquiera le voy a mencionar esto a Fabiana, porque es capaz de mandarlo ahora y se los tome el 23. No, gracias, No, por favor. no, por favor. El novio pro alumno. ¿Sí? Todo lo que se dio, solamente eso. ¿Sí? Nada más. No se subió material de otra cosa, no se toma. Es así. ¿Sí? Doctora, Sí, con respecto a la reglamentación del central sobre cheque, que es bastante extensa, sí. ¿hay que estudiarla como estudiamos el decreto ley así pormenorizadamente o algunas cuestiones que estén vinculadas puntualmente con la ley de cheques? ¿O cuál es el criterio ¿Sabés para lo que estudiarlo? pasa? De que hay cosas que están vinculadas con la ley de cheques, como por ejemplo la orden de no pago. Pero lo que realmente siempre te van a preguntar son las causales de rechazo, los grupos de centrales que hay, quién la maneja, si el Banco Girado o el Banco Central, y eso no está en la ley de cheques. Porque lo que hace la circular o la reglamentación del Banco Central es regular lo que no está regulado en la ley de cheques, o por el contrario, expandirse y dar todo el procedimiento, ¿sí? De lo que si bien está mencionado en la ley de cheques, pero no está regulado el procedimiento, como la orden de no pago. O fíjate, en caso de extravío o sustracción del cheque, el artículo 5 te dice nada, ¿sí? Y lo que se te pregunta es el procedimiento que está en la circular. Perfecto. Para eso tenés que estudiar absolutamente. Más que nada, lo más importante, chicos, es el tema de orden de los pagos y el tema de extravío, ¿sí? El tema de registración, ¿sí? El tema de sección 6, básicamente. ¿Por qué? Porque nos dice los grupos de rechazos que hay, el nombre de todos esos rechazos, las bases de datos, el nombre de las bases de datos y cómo ingresan y cómo se excluyen de esas bases de datos, dónde se inscriben esas bases de datos, multas, ¿sí? Y cuando hablan de la multa, no solamente de la ley 25730 y del decreto ley 1085, sino también las consecuencias. ¿Qué pasa si pago la multa? ¿Y qué pasa si no pago la multa? ¿Sí? Porque a veces vienen diciendo solamente la ley, ¿sí? Y se queda y dice, bueno, ¿y qué pasa? Y se queda y dice, no entiendo la pregunta. ¿Sí? Y sí, ¿qué pasa con la multa si pago o si no pago? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? ¿Sí? Eso es lo más importante. ¿Sí? Porque después, cheque común postdatado es solamente ley de cheques, artículo 23. ¿Sí? Variedades de cheque, ¿sí? Con el cheque cruzado para acreditar en cuenta y demás, es ley de cheques, ¿sí? Del artículo 45 al 50, no hay mucho más que eso. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. No, por favor. ¿Sí? Entonces, bueno, yo le paso a Fabi diciendo que, bueno, ya dimos el tema de solidaridad, y ya le voy a preguntar, si quieren
otra clase, sí, para la semana que viene, o sea, por más que sea feriado lunes o martes, o el miércoles, para que no se quede tampoco tan jugado, tan cerquita, ¿sí? Al examen, o si no hace falta, ¿sí? Y ya con eso ya está, no sé, como ustedes quieran, ¿sí? O ustedes se comunican con Fabi, no sé, hagan como quieran, chicos, no sé. Yo, ¿Sí? en mi opinión, si hay una clase más, a mí me parecería bien. No sé qué opina el resto. Yo no tengo problema. Una clase más, aunque sea si pueden durante el fin de largo, buenísimo, para así la pueden aprovechar también los chicos del plan nuevo que rinden el viernes que viene. Por eso mismo. Sí, lo que sí quedaría es saber, bueno, que los chicos que rinden el viernes que viene, bueno, si no... Sí, porque había visto algo así que era el 19, si no me equivoco. Ajá. La mesa Bien. libre de cambiario del plan 88 es el 23. Es el 23, sí, el plan viejo es el 23, El examen eso lo de sé. y títulos valores es el 19. Si no me Es equivoco. el 19. Bueno, entonces sería bueno, ¿sí? El tema del miércoles 17, para que también a los chicos tampoco hacerla el jueves, un día antes del examen, no me parece. ¿Sí? ¿Les parece esa fecha el miércoles? Sí, yo no tengo problema, por lo menos. Yo Bueno. no tengo problema tampoco. Ahora Listo. me estaba fijando en el campus el tema de la fecha. Dale. Si bien yo no puedo ingresar al campus. Fíjate, yo igual le aviso a Fabi, bueno, si la da ella mejor, porque qué mejor para ustedes que va a ser la profe que les va a tomar y demás, pero si no, cualquier cosa, la doy yo a la clase y preguntan de lo que quieran, así un salpicadito, ya sea desde la evolución, de si es un tema de solidaridad o acciones, bueno, o cheque, no sé, lo que quieran. Podríamos hacer al revés, que ella dé la clase y que usted tome el examen. Sería bárbaro, ¿no? Pero como no estoy nombrada, no puedo. Bueno. No puedo tomarte el examen. De concursar, sí. Ahí sí, pero ustedes ya pasaron esa parte, todos muy bien, así que bueno. ¿Sí? Pero no, sí, el tema de la clase yo no tengo ningún problema. Yo el miércoles ya nos comprometemos a las 7, estamos y lo vemos. Si no está ella, ¿sí? Yo voy a estar seguro. ¿Sí? La idea, o sea, no es que yo no quiera estar, lo mejor sería que esté ella, pues yo te digo, sería la última clase, sería que ustedes pueden preguntar y quieran o no, el profesor cuando empieza a hablar orienta más o menos a qué es lo importante o cómo quieren que uno conteste, ¿sí? Pero bueno, ¿sí? Si ustedes la necesitan, yo el miércoles la doy, no hay ningún problema. Disculpame una consulta. Si llegáramos a desaprobar alguno esta mesa, sí. ¿podemos presentarnos a la de marzo o hay que concursar toda la materia? Mira, eso en realidad lo tendría que contestar Guille. Yo lo que te puedo adelantar, conociéndolo a Guille después de tanto tiempo en la cátedra, les guarda la nota. ¿Sí? Yo jamás he visto que hayan perdido la materia y tengan que dar todo de nuevo. La idea es de que no se les estire tanto a ustedes, pero más que nada por ustedes mismos, ¿sí? Para después poder dar privado y ya está, o bueno, otras materias que les puedan llegar a quedar. En principio sí, igual todo lo decide Guille, después les mandan un mail, ¿sí? A él, pero lo que yo les puedo adelantar es que yo no he visto a nadie, a ningún alumno que haya perdido la materia por cambiario. ¿Sí? También él quiere poner como un coto, un límite, porque si no vienen chicos rindiendo hace muchísimo tiempo atrás y es lo que no quiere. Pero más que nada también por ustedes. ¿Sí? Yo quería preséntense tranquilos en esta mesa de que ojalá que aprueben, pero no deja de ser un examen, a veces uno se pone nervioso, también es el humor del profesor que nos toca en ese momento. Si llega a ir mal, van a tener, por supuesto, la mesa así de marzo para presentarse. ¿Sí? No soy yo quien tendría que decírselo, es Guillermo, pero
no va a haber ningún tipo de inconveniente. Guille siempre guarda las notas. ¿Sí? Está bien, porque a mí me preguntó una compañera el otro día que como está trabajando ahora en temporada, algunos están trabajando muchas horas, no sabe Claro. si se va a presentar igual, pero no sabe si llega. Y aclaración a esto que me hiciste acordar. Guille guarda el desaprobado. Si es que no se van a presentar, por favor hablarlo antes con él. ¿Sí? Mandar un mail y decir, doctor, mira, por un tema de trabajo, por un tema de real, no llegué a estudiar y no quiero hacer perder tiempo a nadie. Podría presentarme directamente en la mesa de marzo, ¿sí? Porque Guille guarda el desaprobado. Ojo con eso. ¿Sí? Sí, muchas Entonces, gracias. si es que no se van a presentar, ya sea por cualquier motivo que sea, hablen con Guille. ¿Sí? Antes que con Fabiana, porque Fabi en eso no decide, el titular es Guille. Entonces, el que les da el ok es él. Pero tengan presente eso, siempre Guille guarda el desaprobado, porque no quiere, porque también hubo muchos avivados en que se presentaban después de 4 llamados y dice, yo no puedo guardar eso, yo necesito tener el desaprobado o el ausente ya avisado, ¿sí? por ejemplo, para que Guille los guarde de esa manera. ¿Sí? Pero más que nada, como decías, de tu amiga o tu compañera, si sabes de que ya no se va a poder presentar por el tema de trabajo, que es totalmente entendible, ¿sí? Pero que por favor lo hable con Guille, ¿sí? O si no, pasame después el nombre y yo le hablo con Guille, ¿sí? Pero más que nada para que él sepa, ¿sí? Es más que nada eso. Dijo que no sabe si llega, falta todavía más de una semana y bueno, quizá en los días Listo, por la duda de que si, para que llegue. nada que lo tenga presente, si sabe que ya no va a llegar o está en duda, yo por lo menos que lo hable con Guille, que le mande un mail y que hable con Guille para que él más que nada sepa. Si no te digo mañana, pues a lo mejor llega, si, cuando ella sepa realmente que no se va a presentar, para que no tenga después ningún tipo de problema. ¿Sí? No, está bien, sí, le voy a decir, porque de hecho se anotó en la mesa, me pidió a mí que la anote, pero me dijo, no sé si llego. Claro, Bueno, claro. Yo después para que después no depende de las horas que no, a mí no me trabaje. guardó la nota, ¿sí? Y bueno, justamente no te guarda nota porque no te presentás, ¿sí? Entonces, porque después tenemos bastantes comentarios de pasillos y para que no se genere eso, ¿sí? Si uno se presenta y le va mal, Guille lo guarda, ¿sí? No van a perder concursos y quiebras. Tampoco se duerman, ¿sí? Porque tampoco les sirve a ustedes. Así se sacan cambiario de una vez y pueden pensar en privado o en cualquier otra materia que les quede. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Chicos, ¿sí? Nos vemos el miércoles a las 19 horas con el mismo Zoom. Si nos vemos nosotros, o por el contrario, la van a ver a Fabi, ¿sí? Y vengan con cualquier tipo de pregunta y contestamos. ¿Sí? Gracias. Perfecto. Muchas Chao. gracias, A todos, chicos. Muchas gracias, Nos vemos. Chao, chao. Chao.